Bienvenidos una vez más a estos encuentros, a esta cuarta sesión de los encuentros políticos que organiza la Facultad de Filosofía y Letras. Yo, como he venido haciendo en las anteriores, me siento un momento para darles a todos ustedes la bienvenida a este aula magna de Filosofía y Letras, para recordarles que se sientan seguros en este aula, porque es de lo más seguro que tenemos ahora en la Facultad de Filosofía y Letras. Y en segundo lugar, para dar también la bienvenida y agradecer especialmente a todos los candidatos, en este caso a Patricia Luquín, candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón en estas elecciones autonómicas. Y también dar las gracias a Palma Aragües, director del Departamento de Filosofía, profesor de Filosofía de esta casa, que hará las veces de moderador y presentador de Patricia. Como he dicho, yo solamente tengo que decir esto y además muy encantado de decirles bienvenidos y desde luego bienvenidos y muy agradecidos por estar aquí en esta ocasión. Bueno, pues buenos días y en primer lugar muchísimas gracias al decano por esta amable presentación y a todos vosotros y todas vosotras por asistir a este acto. Yo voy a hacer una pequeña presentación de Patricia y luego vamos a iniciar un pequeño diálogo, pues fundamentalmente con la idea de motivaros a que posteriormente me cojáis el relevo y seáis vosotros quienes le preguntéis aquellas cuestiones que os parezcan interesantes. Patricia Luquín, imagino que la conoceréis porque esta legislatura ha tenido un trabajo muy intenso en las Cortes de Aragón. En estos momentos, o hasta el final de la legislatura, ha sido la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Ella no es natural de Zaragoza, es de San Sebastián, pero toda su vida profesional y política, quizás podríamos decir, la ha desarrollado aquí en Aragón, en el campo del derecho. Es abogada. Y este es un dato que yo creo que es importante, el decir que ha sido o que es Patricia, porque en Izquierda Unida tenemos un feo vicio, que es que cuando dejamos la función pública nos volvemos a nuestro trabajo. Es una cosa rara, ya lo sé, en la política española, en la que abundan las puertas giratorias, los consejos de administración y este tipo de cuestiones, pero probablemente dentro de unos años Patricia volverá a ser abogada, ¿no? Volverá a ejercer el derecho pues, de la misma manera que los grupos municipales de Izquierda Unida que ha habido en esta ciudad han vuelto a sus ocupaciones, que diputados como Jesús Lacasa, que tenemos en primera fila, pues ha vuelto a su trabajo en el ámbito de la DGA, que coordinadores generales como Julián Vita pues volvieron a su colegio a dar clases, dando ejemplos de lo que nosotros pensamos que es algo de normalidad democrática. La función política es una función coyuntural para un momento, para un servicio social, pero no una profesión. Nosotros nos entendemos desde una perspectiva profesional. Y creo que eso es pues por remitirlo también a mi propio cargo. Yo fui secretario general del Partido Comunista de Aragón al tiempo que estaba haciendo la tesis doctoral en esta casa y nunca fui profesional de la política, a pesar de meter muchísimas horas diariamente a la cuestión. Para nosotros la política es una vocación de transformación del mundo. Y como digo mundo, creo que estamos en un momento absolutamente apasionante de la situación política. Yo creo que si hace 5 o 6 años nos hubieran dicho todo lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país, pues no le hubiéramos dado crédito, no hubiéramos pensado que podíamos encontrarnos ante unas elecciones en las que aparecen partidos nuevos con mucha potencia, en las que los partidos tradicionales están siendo erosionados, algunos no lo suficiente, creo yo, en función de los méritos que han desarrollado en el gobierno durante estos últimos 4 años. Pero sí que estamos en una situación política pues, que realmente yo creo que es apasionante, que genera muchas novedades, al mismo tiempo que también socialmente es muy dura, porque estamos viviendo una crisis muy profunda que intentan vendernos que está desapareciendo, pero que las cifras y la realidad social pues, muestran que no es así. Entonces, mi primera reflexión sería, o mi primera pregunta hacia Patricia sería ¿cómo abordáis, cómo pensáis desde Izquierda Unida la situación política actual? ¿Cómo interpretáis estas elecciones?
Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y agradecer que sea en el aula magna y agradecer que nos hayan dicho que estamos seguros aquí, porque efectivamente desde los pocos espacios que en esta facultad tenemos que no se nos vaya a caer el techo encima, y al final esto significa un poco en qué momento se encuentra la universidad pública, y que tiene una serie de responsables y de consecuencias que vienen vinculadas directamente a cómo ha entendido la política universitaria este gobierno durante estos 4 años, que esperemos y deseamos que a partir del 24 de mayo vaya a cambiar. Lo que no sabe Juanma es que cuando me afilié a Izquierda Unida, a la segunda persona que conocí fue a él. Fue a él que me lo encontré, pues creo que salíamos de un juicio de insumisión, y creo que estabas allí tú apoyando a algunos de los compañeros que en aquella época, que hace ya un tiempo, en este país se llevaba a la gente a la cárcel si no quería ir a hacer la mil, y luego se cambió, y creo que fue allí en esos juzgados de la Plaza del Pilar donde nos conocimos. O sea, que ya ha llovido mucho de aquella época, y lo mejor de todo es que los dos seguimos estando en los mismos espacios ideológicamente hablando, aunque hayamos ido evolucionando de diferente manera luego nuestras propias carreras, que efectivamente nos volveremos todos, nuestras puertas giratorias son que volvemos al punto de partida, que es desde donde venimos cada uno de nosotros y de nosotras. Y lo decía Juanma, es una cuestión además de higiene democrática. Y hay que tener muy claro, yo siempre digo que en política es importante saber cuándo se entra, pero es fundamental saber cuándo se sale y saber que se va a salir. En el caso de Izquierda Unida, además hay unos estatutos en el que son 2 legislaturas, 8 años, para que se esté como cargo público, una tercera como máximo. Yo soy partidaria de que sean solo 2 legislaturas, 8 años, porque suelo decir, medio en serio, medio en broma, más en serio ya que en broma, que en 4 años Mariano Rajoy ha conseguido destrozar este país, por lo tanto con 8 tiene más que suficiente. Y es un tiempo adecuado para poder poner encima de la mesa lo que son las propuestas, las alternativas, y qué tipo de políticas quiere aplicar uno independientemente del espacio en el que se encuentre. Y como digo, de higiene democrática, porque al final quien hace de la política su profesión, es imposible que los intereses generales estén por encima de los intereses personales. Llega un momento que por lo menos te vuelves vulnerable, y que cuando tienes que comer exclusivamente de la política, pues probablemente hay veces que el interés general no sea el que prime a la hora de tomar decisiones políticas, y por lo tanto yo creo que es importante, como digo, el mantener ese tiempo limitado, porque luego se puede estar en política de muchas maneras. Yo pienso seguir haciendo política hasta que me muera, lo que pasa es que hay espacios diferentes para hacerla, y yo creo que eso es fundamental. Política es casi todo en esta vida. Política es desde qué tipo de consumo hacemos, si vamos a la educación pública, si acudimos a una escuela privada, si decidimos reciclar, si no decidimos reciclar, casi todo es política en esta vida. Y luego, de forma concreta y específica, determinadas personas damos un paso al frente durante un tiempo que lo que ponemos es cara, pero que ponemos cara a un proyecto y a un programa. Como veis, suelo hablar mucho, y ahora ya le contesto la pregunta a Juanma, porque yo creo que estamos en un momento histórico. Lo llevo diciendo desde hace ya un tiempo. Creo que van a ser las elecciones más importantes desde la transición española a nivel municipal y a nivel autonómico, y lo creo sinceramente. Llevamos durante prácticamente estos 40 años viviendo, sufriendo y aguantando gobiernos que nos hemos llevado de la alternancia. Durante Aragón hemos estado con el Partido Popular y el Partido Socialista, y con el Partido Aragonés, que el señor Biel decía que era el clavico del abanico, el que abría el abanico hacia la derecha o hacia la menos derecha. Al final lo que se estaba dando era esa alternancia frente a una alternativa. Y digo que es un momento histórico de cambio porque yo creo que por primera vez, después de tantos años, podemos presentar una alternativa real de cambio frente a la alternancia. Y eso hace que el momento pueda ser histórico. El problema es que los momentos son históricos, los hacemos la gente, y la gente tenemos que tener esa audacia, esa generosidad, esa capacidad de mirar más allá de nuestro ombligo para convertir las oportunidades en momentos históricos, porque no suele pasar habitualmente. Y nos encontramos en uno de ellos. Yo creo que a nivel municipal, además, ha sido tema, creo que fundamental, y por eso las fuerzas del orden de Zaragoza y de esta comunidad autónoma están especialmente nerviosas, porque hay una posibilidad real de cambio, de alternativa, y la alternativa, cuando hablo de alternativa y posibilidad real de cambio, hablo de aplicar políticas radicalmente diferentes a las que llevamos sufriendo durante muchísimo tiempo. Y cuando hablo de la palabra radical, le quiero reivindicar su concepto desde la raíz. Necesitamos un cambio de raíz, porque este modelo nos ha traído a la situación en la que nos encontramos. Y por lo tanto, para cambiar políticas tenemos que cambiar dirigentes, porque tenemos que cambiar gobernantes. Y hasta la fecha, la forma de poderlo hacer es con una papeleta en una urna que tenemos la posibilidad el próximo 24 de mayo. Y podremos cambiar esos gobernantes y podremos intentar cambiar la política, pero para cambiar esa política además necesitaremos tener
mayoría social en la calle organizada. Y yo creo que eso es fundamental. Gente que esté en la calle apoyando y apostando por ese cambio. Que parece que es fácil o simple, que es poner a las personas en el centro de las decisiones de la vida política en esta comunidad autónoma. Y algo que debería ser una obviedad, resulta que no ha sido así. Durante muchísimo tiempo han primado otro tipo de intereses que los intereses de la mayoría social y de las personas. Escuchar a la presidenta actual del Gobierno de Aragón, a la señora Elsa Fernández Rudí, cuando explica cuáles son sus objetivos fundamentales durante 4 años de legislatura y que sean dos principalmente: uno, el cumplimiento del déficit, y dos, la estabilidad presupuestaria, intentando que sus cuentas no se desborden, y en ningún momento diga que sus objetivos prioritarios tienen que ser garantizar que la gente que vivimos en Aragón tengamos nuestras necesidades básicas cubiertas, no. Generar empleo, garantizar una educación pública de calidad para todos y todas. La sanidad dice mucho de cuáles son los objetivos y las prioridades de un gobierno que su obsesión es el cumplimiento del déficit, cueste lo que cueste y a costa de lo que sea. Y lo hemos sufrido durante estos 4 años. Esa alternativa real de cambio, decir, no, vamos a poner las necesidades, las demandas, las reivindicaciones de la gente en el centro de la vida política, es algo revolucionario en estos momentos. Porque significa empezar a contestarle o arrebatar el poder al poder. Decirle, no, queremos estas reglas de juego y las queremos cambiar. Y para poderlas cambiar necesitamos a la calle y necesitamos las instituciones. Hasta ahora, el Partido Popular, que está gobernando, pero anteriormente otras fuerzas políticas, vivían bien la contestación en la calle si luego no se traslada esa contestación a las instituciones, que es donde se hacen las leyes que nos afectan en el día a día. Y por lo tanto, mucha movilización en la calle, mucha indignación, si no se canaliza, se queda esa fuerza solo allí. Si somos capaces de trasladarlo eso a las instituciones y por lo tanto tenemos esa capacidad de cambiar la correlación de fuerzas, esas necesidades, ese clamor de la calle se traslada a determinado tipo de leyes, de actuaciones y de medidas que hacen coordinar y compaginar lo que se dice en la calle en las instituciones, cosa que hasta ahora no ha pasado. Imaginemos que lo que estás planteando como premisa política, la participación social, que es algo que desde Izquierda Unida siempre se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Imaginemos que esa coyuntura se da y que esa movilización social genera en las Cortes de Aragón una mayoría pues que permita atacar eso que tú has... Cuando digo mayoría, lo digo no pensando en que Izquierda Unida sea la mayoría, sino generando una mayoría de fuerzas que estén por eso que estás diciendo tú, de cambiar Aragón de raíz. ¿Qué entendería prioritario Izquierda Unida para ese cambiar Aragón de raíz? Te pido que me desgloses el programa electoral, sino que me digas cuáles entiendes tú que serían las medidas inmediatas que habría que proponer desde el Gobierno de Aragón. Bueno, allí el programa os lo aviso porque son 252 páginas de programa y no voy a cansar a nadie con 252 páginas de programa, y son 252 páginas de programa porque en Izquierda Unida nos hemos tomado siempre muy en serio lo que son los programas. Porque el programa al final es cuando tú le explicas a la ciudadanía que en el caso de llegar a un gobierno, cuál es tu modelo y tu propuesta, la económica, la social, la laboral, y eso es fundamental. Y por lo tanto está bien que la gente cuando coge una papeleta sepa exactamente no solo a qué cara está votando, sino qué es lo que está realmente votando. Y eso es algo muy, muy serio y muy, muy importante. Yo quiero reivindicar la política con mayúsculas en ese nivel. 4 años después de gobiernos del Partido Popular y del Partido Aragonés, sabemos la importancia que tiene de elegir una papeleta o de elegir otra papeleta. Por lo tanto, son 252 propuestas porque presentamos un modelo alternativo al modelo al que vivimos, y os invito a entrar a la página web porque se puede ver y se puede consultar con todas las medidas que hay. Pero hay un lema que yo creo que no es nuestro, pero que yo lo asumo porque creo que resume un poco lo que es la espina dorsal de lo que es el programa electoral de Izquierda Unida en Aragón. Sabéis que han estado las marchas de la dignidad, que han sido unas marchas que han recorrido todo el país, que reivindicaban 3 cosas que son fundamentales, que son pan, techo y trabajo. Y yo creo que esas 3, pan, techo y trabajo, que permiten además que la gente recupere su dignidad, nadie nos puede quitar la dignidad, pero sí que hay determinado tipo de políticas que nos quieren rebajar nuestra dignidad. Y eso son unas cosas que tenemos que eliminar de una forma evidente y de una forma prioritaria. Las políticas no pueden ir encaminadas a rebajar la dignidad de las personas. Y hemos sufrido políticas que van encaminadas a rebajar esa dignidad. Y ese pan, techo y trabajo
que debería ser algo obvio en el Aragón del 2015, pues resulta que lo tenemos que volver a reivindicar y que lo tenemos que poner en el centro de la vida política. PAN, porque Aragón tiene un 28% de pobreza infantil. Y no lo dice Patricia Luquín, la candidata de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno de Aragón, sino que lo dicen informes desde Intermonos, PAN a Cáritas, que os puedo garantizar que no son de Izquierda Unida. A esto a la presidenta le molesta muchísimo. En vez de intentar abordar y atajar la circunstancia, lo que hace es negarla mayor o mirar a otro lado. Y un 28% de pobreza infantil, que podría ser de lengua, lo que llevan detrás inherente es que hay niños y niñas en esta comunidad autónoma que pasan hambre en el 2015 en Aragón. Debería avergonzar a cualquier gobernante con cierta dignidad que no se hubieran puesto mecanismos y herramientas para que esto no sea así. No solo no se ponen esas herramientas, sino que estamos viendo con preocupación cómo las becas de comedor, por ejemplo, son becas que tienen unos requisitos absolutamente inasumibles, que están empezando a poner a competir pobres contra pobres. En esta comunidad autónoma, para poder acceder a una beca de comedor, la renta de unidad familiar media anual estamos hablando de 6.400 euros. Con requisitos en una semana para poder llegar a cabo, a poder solicitarlas, etc. Es decir, el gobierno tiene la dudosa cualidad de adaptar las necesidades a los recursos que tiene y no hacerlo al revés, que tienes que adaptar los recursos a las necesidades reales que se tienen. Entonces, la de PAN es una garantía fundamental y esa PAN viene vinculado además con otra cosa que es el empleo. El empleo dignifica y el empleo además debe ser el objetivo prioritario de un gobierno que salga de las urnas el próximo 24 de mayo. Nosotros estamos hablando y definimos una propuesta. Sabéis que hay un debate entre la renta social básica, el empleo. Nosotros defendemos mejor el plan de empleo garantizado. Al final, la Constitución española dice que tenemos derecho a un empleo y creemos que se tiene que dar desde la Administración las herramientas y los medios suficientes para aquellas personas que quieren trabajar que puedan hacerlo. Nosotros reivindicamos ese plan de empleo garantizado y luego entendemos que hay determinados sectores, por diferentes circunstancias a lo largo de su vida, pues que no van a poder acceder a un empleo, pero que es una bolsa más pequeña y que por lo tanto habrá que prestar algún tipo de prestación, habrá que poner encima de la mesa algún tipo, en este caso de renta, que permita garantizar esas necesidades básicas cubiertas. Pero el empleo dignifica también, y además el empleo es algo activo. Estamos hablando de eso. En Aragón tenemos una tasa del 22,3% de desempleo y la juvenil de más del 50%. Claro, yo le escucho a la presidenta decir que hemos llegado a la recuperación económica y que lo peor de la crisis ha pasado, la pregunta es obvia. ¿Para quién ha pasado lo peor de la crisis? ¿Quién se está beneficiando de esta recuperación económica? Esa es la primera pregunta. Obviamente se están recuperando y la crisis ha pasado para aquellos que nunca la sufrieron. Para aquellos que nunca sufrieron esa crisis de recuperación económica, están en un momento que siguen generando beneficios para ellos. No se puede hablar de recuperación económica si no hay un empleo estable y unos salarios dignos. Y eso tenemos que empezar a decir alto y claro. No puede hablarse de recuperación económica si no hay empleo estable y salarios dignos. Porque un empleo estable y un salario digno lo que te garantiza es poder desarrollar tus procesos vitales. Aquí que había muchísima gente joven, obviamente, con empleos absolutamente precarizados cuando se tienen, con salarios de 400 y 500 euros, lógicamente no vais a poder tener un desarrollo vital pleno en vuestra vida. Y eso es un fracaso como sociedad. Claro, las crisis al final, parece que esta crisis ha venido como una plaga bíblica, que ha caído por encima nuestro y de repente llegó la crisis aquí. No, no. La crisis es consecuencia directa de unas políticas que nos traen a donde estamos y la crisis es consecuencia directa de unos políticos que aplican esas políticas y por lo tanto responsabilidad política con culpables, porque esta crisis tiene nombres y apellidos y vivimos en un modelo absolutamente voraz que se nos come por nuestros pies y que por lo tanto ese sistema capitalista que decían que se había quitado esa careta, no, el sistema capitalista para poder sobrevivir aplica todas las medidas y todos los recursos que necesita para sobrevivir y es en el que nos encontramos. Y lo que estamos haciendo es salir de esa crisis absolutamente mucho más desiguales, es decir, los ricos cada vez son menos y tienen el dinero acumulado, la riqueza, y cada vez somos más aquellas personas que en estos momentos tenemos una situación mucho más deteriorada. La clase trabajadora en este país obviamente se ha visto absolutamente vapuleada por una crisis brutal. Las clases medias, pero la clase trabajadora, que la clase trabajadora es aquella que vivimos de nuestras nóminas,
Estamos soportando una crisis que no hemos generado. Y por lo tanto hay que volver a poner el empleo en el centro de la vida política. Porque, como digo, es el que garantiza poder desarrollar luego los procesos vitales, y en eso hay herramientas y hay mecanismos. Hay dinero, la administración tiene dinero. No es verdad que no tenga dinero, el dinero no se evapora, se concentra en más manos o se concentra en menos manos. Nosotros hablamos de la necesidad de la redistribución, lo dice la Constitución española también, redistribución de la riqueza. Me acuerdo que mi compañero Alberto Garzón colocó un día en el Twitter el artículo de la Constitución que hablaba de la necesidad de la redistribución de la riqueza y de cómo tenía que ser los impuestos directos, que nosotros trabajamos con la necesidad de la progresividad fiscal y la redistribución, que es donde podemos abordar, desde luego, la capacidad de tener más recursos, y lo empezaron a llamar de todo, a insultarle, etc., hasta que al final tuvo que poner, estoy colocando la Constitución española. Hasta ese nivel estamos llegando ya de deterioro, incluso de, bueno, la Constitución española va a convertirse al final en una Constitución revolucionaria, porque dice tal cosas tan obvias como el derecho a una vivienda digna, el derecho a un empleo, o que exactamente los impuestos sean progresivos y se redistribuyan. Y dicho esto, por eso decía que el tercer espacio era el tema de la vivienda. Estamos viviendo una situación absolutamente dantesca, que creo, cuando digo que se le quita la dignidad a las personas con determinadas políticas, no hay algo más indigno que vaya la policía a echar a alguien de su casa con sus niños y los enseñes a la puerta porque no ha podido pagar un alquiler o no ha podido pagar una hipoteca, porque la crisis no le permite poderlo tener y le hace elegir entre comer o tener un techo. Eso es indignante y es indigno. Máximo cuando en esta comunidad autónoma hay miles de casas vacías que no se ocupan. Y lo que es más grave, cuando le hemos regalado 72.000 euros para rescatar a los bancos, que nadie se le ha echado la mano a la cabeza, porque 72.000 millones de euros a los bancos debe parecer algo absolutamente normal. Gastarnos luego 70 millones de euros en planes activas de empleo es una locura, pero gastarnos 72.000 millones para rescatar bancos no es ningún tipo de locura. Y ese dinero lo estamos tirando a un agujero negro, porque ya han dicho que no lo vamos a recuperar, pero lo que es más grave, ni ha servido para reactivar la economía, ni ha llegado el crédito ni para las pequeñas ni medianas empresas, ni para los autónomos, ni para las familias, y porque tiene una concentración de casas en el Banco Malo, en el Sareb, que las tienen cerradas esperando a volver a especular con ellas, mientras a la gente se la echa de sus casas. Y para eso es evidente que en ese momento hay que hacer una moratoria de los desahucios. En Aragón, en 2015, yo me daría por un canto de los dientes y conseguimos que el primer objetivo que cumplamos es que a nadie se le eche de su casa porque no puede pagarla. Y tenemos mecanismos y tenemos herramientas. Nosotros proponemos leyes, la de que les da mucho miedo a la gente la palabra expropiación temporal del uso de la vivienda. Expropiación temporal del uso de la vivienda. De esas viviendas que las tiene el Banco Malo, la Sareb, encerradas allí para estar esperando a volver a especular otra vez con la vivienda. Hay un margen increíble para poder empezar a trabajar allí. Y vamos a empezar a sancionar esos bancos. Yo propongo, antes que una buena opción, que no trabajemos con bancos que desahucian, no trabajar. Sancionarlos. Sancionar a aquellos bancos que están permitiendo concentrar esas viviendas esperando al negocio y que de mientras se permite que la gente la echen de sus casas. Esa es la primera. Y eso necesitamos cambiar la correlación de fuerzas, pero necesitamos a la gente en la calle. Porque el enemigo, cuando digo yo arrebatar el poder al poder, muchas veces quienes nos gobiernan tienen claro quiénes les mandan. Que no es lo mismo. Quienes gobiernan tienen claro quiénes les mandan. Y nosotros queremos coger el gobierno para que no nos manden quienes les mandan a los que están en estos momentos. Y este es uno de ellos, uno de los grandes caballos de batalla. Ahí. Y para eso se necesita la gente estando fuera, apostando, apoyando las decisiones que se adoptan, porque no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y yo pongo como referencia ahora a Grecia con Syriza, que uno de los grandes valores y un gran poder que tiene en estos momentos el gobierno griego. Syriza, sabéis que es nuestra fuerza política hermana, desde hace muchísimo tiempo trabajamos juntos, formamos parte del Partido de la Izquierda Europea y del UE, tenemos, obviamente Izquierda Unida tiene una visión internacionalista, nos presentamos aquí, es una fuerza a nivel estatal, pero tenemos referencias en Europa. Y la gran fuerza, el otro día estábamos hablando con uno de los compañeros de Syriza, porque obviamente la presión en la que están soportando es una presión fundamental, porque están intentando arrebatarle el poder al poder y sobre todo demostrar a Europa que hay otra forma de hacer política y que desde luego las prioridades se pueden revertir y tienen que ser otras.
y le decíamos cómo lo llevaban este nivel de presión, porque si ganamos esa batalla habremos abierto una brecha importante en el barco, no habremos torpedeado el barco, pero sabéis que en un barco cuando le haces una brecha pequeña al final puedes hundirlo porque va entrándole el agua y ese es uno de los objetivos, e intentar abrir esas brechas que permitan al final hundir ese barco grande que es el que nos está mandando hasta la fecha. Y nos decía que la presión es fuerte y es dura, pero que si no fuera por el apoyo de la gente que está en la calle constantemente diciéndoles adelante y hasta aquí hemos llegado y la dignidad del pueblo griego no va a pasar porque nos van a poner de rodillas otra vez Europa, pues eso te da muchísima fuerza a la hora de sentarte a la hora de negociar. Por eso digo, esa complicidad que es lo que quiero pedir y esa corresponsabilidad de los que les toca poner la cara delante de un micrófono o marcando y lanzando propuestas, y esa complicidad y apuesta de la gente que está en la calle empujando, porque si no, seremos vulnerables. Construir mayorías electorales es relativamente fácil, y más ahora con los medios de comunicación, que es fácil lanzar caras en algún momento y decir es que ahora subo esta cara y luego la bajo, y utiliza, porque esa potencia mediática y de inmediatez es fundamental, pero eso hace sernos muy vulnerables. Las caras no cambian, no transforman la sociedad. Las caras trasladamos propuestas y programas, o deberíamos hacerlo. Pero es eso, si no hay un trabajo colectivo detrás, somos muy vulnerables, y eso el poder lo sabe. Construir mayorías electorales es relativamente fácil, porque eso se puede hacer. Lo que es más complicado es seguir capaces de construir mayorías sociales, que ese es el gran objetivo, que es el que le da fuerza cuando quieres, como digo, cambiar las políticas desde la raíz. Porque una mayoría electoral con una mayoría social detrás nos hace fuertes. Y una mayoría electoral sin movilización y sin lucha en la calle nos hace débiles. Y eso el poder lo sabe. Entonces, para eso se necesita esa complicidad y esa corresponsabilidad. Si alguien piensa que de forma exclusiva y sola o solo va a poder transformar Aragón, se está confundiendo de medio a medio. Es imposible. Yo siempre digo, Izquierda Unida, no somos tan soberbios para decir que Izquierda Unida sola puede. Obviamente no. Y lo sabemos. Por eso decía la oportunidad histórica en la que vivimos. Ahora, también tengo claro que sin Izquierda Unida es imposible el cambio que necesita esta comunidad autónoma. Imposible. Imposible por trayectoria, por experiencia, por propuesta, por programa, por alternativa, por seriedad, por compromiso ideológico. Porque confrontamos al modelo, confrontamos al sistema y lo confrontamos con propuesta. Yo durante 4 años en las Cortes de Aragón he tenido una oposición contundente y radical contra Luisa Fernanda Rudi, no porque fuera Luisa Fernanda Rudi, que también, sino por sus políticas. Y a todo le hemos puesto una propuesta y una alternativa, que es lo que más le molesta a la derecha, lo que más le molesta. Frente a esto, esto. Entonces usted no me está diciendo no a Patricia Lujín, usted dice no a una propuesta diferente de hacer las cosas y la alternativa. Y eso es fundamental. Lo demás es marketing político. Y se llega de repente a muchos espacios, pero de una forma muy, muy vulnerable. Y no puede ser. Se necesita estructura. Son muchos años de bipartidismo que han sabido entrelazar las diferentes fuerzas y las diferentes opciones y entramado del poder. El poder es un poder económico, es un poder político, es un poder social. Pongo el caso cuando los compañeros de Andalucía, que ahora está la señora Susana Díez, que no sabe si va a poder ser investida porque quería estabilidad y decidió romper el pacto con Izquierda Unida, cuando hablábamos con los compañeros y compañeras de allí, nos decían que era por 2 cuestiones fundamentales, no por lo que se haya vendido. Una, porque se estaba encima de la mesa puesta la necesidad de crear una banca pública en Andalucía, y la siguiente, el Banco de Tierras. 2 cosas que son estratégicas que significan darle la vuelta del revés a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y esa fue la verdadera razón, porque era en el momento que le empezábamos a meter el dedo en el ojo al poder. Banco de Tierras allí, que significa que efectivamente la tierra para quien se lo trabaja, y una banca pública que significa que tiene la capacidad de una financiación directa para las pequeñas y medianas empresas, para las familias, que no necesitan tener que pasar por todo el entramado que tienen que pasar directamente ahora con la banca privada. Esos son los objetivos. Y eso es ideología, ideología. No es verdad. Cada vez es más palpable, no se pondrán los nombres, pero cada vez es más palpable, decía Soros, que claro que existía la lucha de clases, lo que pasa es que iban ganando ellos. Bueno, pues vamos a dejar que dejen de ganar y por lo menos vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre, porque yo creo que eso es fundamental e importante. Y cuando empiezas a incidir en ese tipo de decisiones y cuando empiezan a ver que les puedes arrebatar esas cuotas de poder, es cuando se remueve y es cuando entonces empiezan determinado tipo de movimientos que necesitan que vayamos acompañados de esas mayorías sociales. Hace 1 año y medio estábamos en Aragón en la calle constantemente. Las luchas y las movilizaciones eran una evidencia. La marea blanca, la marea verde. Estaban todas las plataformas, los espacios.
se estaba, y eso le molesta. Tener a la gente en la calle le molesta, tenerla en casa les molesta bastante menos. Además, yo creo que algo ha demostrado la crisis, siempre se nos ha lanzado el mensaje de que la motivación no vale para nada, ¿no? ¿Para qué salir a la calle si no sirve? Yo creo que en esta crisis se le ha doblado incluso al poder, en algunos casos, la plataforma antidesahucios lo ha hecho en numerosas ocasiones, y eso creo que genera esa potencia social de la que estabas hablando. Se está produciendo una repolitización de la gente, constantemente estás pidiendo el soporte de la calle. Yo creo que hemos entrado en unos procesos tremendamente interesantes, en los que gente que sabíamos que caminábamos más o menos en la misma dirección, nunca nos acabamos de encontrar, y en estos momentos nos estamos encontrando, ¿no? En Zaragoza, pues yo llevo esta chapita de Zaragoza en común, porque me siento muy orgulloso de que haya habido un proceso en el que mucha gente que venimos de diferentes lugares, que venimos de no lugares, venimos de Podemos, venimos de Izquierda Unida, venimos de ECU, venimos que hemos conseguido darnos la mano para proponer una candidatura conjunta. Se es consciente porque se pide el apoyo por parte de Izquierda Unida, de la ciudadanía, se es consciente desde Izquierda Unida del reclamo social existente en mucha gente, de la necesidad de seguir avanzando en estos procesos, porque claro, el enemigo que tenemos delante es un enemigo muy potente, ¿no? Y bueno, para enfrentar a ese enemigo hace falta mucho músculo, mucha alianza, mucha cercanía, mucha sensibilidad. No soy plenamente consciente, sino que yo creo que hemos hecho una apuesta arriesgada, una apuesta que yo suscribo absolutamente, en donde ha sido posible, a nivel de convergencia, en el nivel de sumar. Yo por eso llevo constantemente diciendo que es importante, que es el momento de sumar y no es el momento de exclusividades, por el momento y la oportunidad histórica que podemos tener para esta alternativa de cambio frente a esa alternancia. Tanto es así que en el caso nuestro, el mío concreto de la autonómica de Izquierda Unida, hemos empezado a diseñar lo que era la campaña autonómica, los últimos de todos, porque hasta el final hemos intentado que fuera posible también ese nivel de convergencia. Es verdad que los procesos son diferentes, una cosa es el proceso autonómico y otra cosa es el proceso municipal, y yo creo que, como digo, después tendremos que seguir trabajando en esa línea. La línea del ADN, a mí mi organización creo, y la defiendo porque creo que es la herramienta más útil para poder transformar la sociedad. Y creo que es eso, pero creo que es eso, un instrumento y una herramienta, no es un fin en sí mismo. Y ninguna fuerza política debería ser un fin en sí mismo, sino que es la herramienta necesaria y yo creo que es la más útil para poder transformar la sociedad. Yo me reivindico, además lo digo, orgullosa, me reivindico de ser una mujer de izquierdas, anticapitalista, feminista, y además quiero un Aragón que se parezca a esto. Yo el otro día decía que quiero un Aragón mucho más verde, un Aragón mucho más violeta, que quiero un Aragón mucho más rojo y que quiero un Aragón rebelde. Y voy a trabajar en esa línea. Porque lo quiero, porque creo que es el que garantiza esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, porque creo que un Aragón mucho más rojo, un Aragón verde y un Aragón violeta es un Aragón mejor donde se puede vivir, y obviamente yo quiero trabajar, y creo que la herramienta que más se adecúa a lo que yo pienso y a lo que yo defino es Izquierda Unida, y por eso la reivindico. Y dicho esto, creo que hay que ser lo suficientemente generoso y de audacia, porque estamos viviendo un momento de audacia política en la que el encerrarse cada uno en su coto, creo que es tener poca altura de miras, lo digo sinceramente, y lo digo por las fuerzas tradicionales y también por algunas fuerzas emergentes. Creo que es el momento, y no ha podido ser antes, creo que sea después, porque si al final no cambia nada, habremos perdido todos y todas. Si al final lo que resulta es que Luisa Fernanda Rudi es la candidata más votada, necesitaremos una reflexión colectiva como sociedad y yo posiblemente un retiro espiritual para volver a recuperarme del susto. Pero dicho eso, cuidado, que nos habrán vuelto a ganar, Y yo me acuerdo mucho de la película del gato pardo, esa gran frase, que todo cambie para que no cambie nada. Pues estamos en una fase de gatopardismo, que todo cambie para que no cambie nada. Y no, necesitamos un cambio, lo necesitamos un cambio como sociedad. Lo necesitamos si queremos vivir en un mundo mejor y en el mundo en que a mí, la gente que estoy viendo aquí, le pueda decir que por lo menos vamos a implicarnos para poner las herramientas en los medios para que podáis desarrollar vuestro proceso vital donde os dé la gana. Si es en Aragón, en Aragón. Si es en Madrid, en Madrid. Y si es en París, en París.
pero que tengáis la capacidad de poder decidir, la capacidad de poder elegir. Y porque quiero vivir en un Aragón y quiero vivir en un Estado en que yo como mujer no tenga que seguir reivindicando que tenemos una brecha salarial todavía entre hombres y mujeres y que tengamos que seguir reivindicando lo que reivindicaban nuestras madres, que es la necesidad de tener los mismos salarios con los mismos trabajos. Y porque me produce muchísimo hartazgo cada vez que viene la derecha a aprovecharse de aquellos derechos conquistados por las mujeres y tenga que haberme pasado media legislatura volviendo a reivindicar mi derecho a decidir sobre mi propia maternidad. Porque no puede ser que tenga que tener debates que mi madre ha tenido que defender. Y es la implicación para todas las mujeres jóvenes que estoy viendo aquí, que necesitamos seguir trabajando en esa línea. Que mientras no haya sociedades que entre los hombres y las mujeres seamos iguales, no se puede hablar ni de sociedades democráticas ni de sociedades plurales. Y nosotros tenemos que ser un agente fundamental y protagonista de transformación de cambio. Las revoluciones o son feministas o no son, porque no se nos puede dejar la mitad de la población al margen de los cambios. Y se nos está volviendo a dejar. Yo me niego, yo me reivindico, vengo del mundo del feminismo porque sigo reivindicando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Pero esos derechos que pensábamos que los teníamos conquistados son derechos que la derecha, en el momento que accede al poder, para contentar, por unas clases, a veces para contentar a un determinado tipo de electorado, en el caso del tema de la necesidad de la interrupción voluntaria del embarazo, lógicamente para contentar a un sector absolutamente retrógrado y el más conservador, se nos utiliza. La crisis se nos utiliza para volver a estar en casa y por lo menos, o sea, lo que se ahorra, yo le he escuchado a la presidenta decir que en estos momentos había mucho amparo, pues lógicamente las escuelas infantiles tampoco eran tan necesarias. Le faltó decir que nos faltaba quedarnos en casa cuidando a nuestros niños y a nuestras niñas y que ya trabajara uno de las dos partes. Y esos retrocesos al final nos hacen sociedades que necesitan un revolcón democrático, pero sobre todo un revolcón de ponernos en el centro de la vida política también a las mujeres. Y yo echo de menos en esta campaña, desde luego, que haya más mujeres comprometidas y que haya más mujeres que estemos en posición de también conquistar el poder. Porque creo que nos toca también. Y el Ayuntamiento de Zaragoza, de alguna crítica a todas las fuerzas políticas, incluida la que yo defiendo, solo son hombres los que tienen capacidad en estos momentos para ser alcaldes en esta comunidad, en este ayuntamiento. Esas cosas también hay que cambiarlas. Es una apelación a la que estoy viendo a muchas mujeres jóvenes, a toda la sociedad, pero que necesitamos que no penséis que tenéis todo conquistado, que lo tenemos todo conquistado, porque no es verdad y porque, como digo yo, estoy ahora reivindicando cosas que reivindica mi madre. Y espero y deseo que no tengáis que reivindicar vuestras cosas que reivindico yo, porque desde luego avanzaremos 2 pasos y retrocederemos 3. Y así como digo, no podemos avanzar en estas sociedades de cambio que estamos reivindicando. Yo el cambio lo entiendo cuando hablo de esta necesidad de las políticas de raíz de cambio, también que las mujeres tenemos que jugar ese papel protagonista que a lo largo de la historia se nos ha negado. Pero que veo con preocupación como ahora también seguimos quedando relegadas y por lo tanto tenemos que jugar ese papel también fundamental. Bueno, pues si te parece vamos a abrir el micro a quien quiera intervenir. Qué rápido es. Qué bien. Ahí, a ver. Bueno, tengo varias, pero voy a empezar por 2. Quería saber, en tus palabras, si Ciudadanos forma parte de la alternancia o de la alternativa. Y otra pregunta sería si han podido unirse Izquierda Unida con otras fuerzas en Zaragoza en Común y Izquierda Unida tiene voluntad de convencer, ¿quién ha impedido que no se unan a nivel autonómico? A la primera pregunta, sí, Ciudadanos es alternancia. Ciudadanos forma parte de ese... El sistema capitalista es un sistema que se reproduce y de una capacidad de adaptación al medio importante. Es decir, tiene una capacidad de asumir la disidencia con muchísima rapidez. Y cuando se siente atacado, es capaz de generar determinado tipo de procesos que lo que hacen es volver a intentar estabilizar la realidad que le permite mantenerse más o menos en el momento en el que se encuentra. Ciudadanos es una costa de esto. Yo lo digo siempre, y voy a hablar de Albert Rivera porque como de la compañera que se presenta por Ciudadanos todavía no he escuchado nada y no sé qué propuesta ni qué programa hay, ni nada, de nada, o sea que coincido con ella en las fotos para un medio de comunicación y no sé nada más. Albert Rivera no es nuevo, lleva unos cuantos años de diputado en Cataluña y había pasado sin pena ni gloria hasta hace 6 meses. ¿No resulta sorprendente? Porque la esperanza blanca para salvar este país no tienes que tenerla olvidada en un parlamento y de repente este señor se convierte en la esperanza blanca para salvarnos a todos de todo. Tiene mucho que ver que yo
Desayuno, como y ceno con Albert Rivera, no en mi casa, en la televisión. Si la enchufas, lo tienes a todas horas. ¿Cuánto hay de suplé, cuánto hay de hinchar una realidad que permita? En estos momentos había un problema evidente que el Partido Popular, con los niveles de corrupción que tiene dentro, incluso hasta sus votantes más convencidos, pues estaban empezando a pasar factura, porque yo creo que es complicado ir a coger una papeleta, que cuando coges la papeleta debe aparecer la cara de Rodrigo Rato, la del señor Bárcena, la del señor Fabra, Eso yo creo que incluso a la derecha más conservadora le debe dar, desde luego, cierto pavor, y había una sangría evidente de voto que no sabían de dónde lo podían canalizar, y de repente la opción que se canaliza es la de Ciudadanos. Lógicamente, así ya, porque si se hace un estudio a Ciudadanos, no hay. El voto que recibe Ciudadanos es un voto exclusivamente del Partido Popular, no suma de otro tipo de, o de una forma muy mayoritaria, por lo tanto forma parte de ese todo cambie para que no cambie nada, que probablemente es al final el objetivo prioritario del sistema para mantenerse. La segunda pregunta se la deberías hacer ayer que estuvo Pablo aquí, no sé, le deberías haber hecho la pregunta también a Pablo, me imagino que hemos hecho lecturas. El diagnóstico podemos coincidir bastante y las lecturas que hemos hecho pues han sido lecturas diferentes. Yo creo que ha sido una lástima, lo digo de verdad. Creo que hubiéramos, si están nerviosos ahora, estarían muchísimo más nerviosos ahora. Yo creo que un tándem capaz de presentarse frente a Unidad Popular en las Cortes de Aragón les hubiera hecho estar nerviosos, pero especialmente nerviosos. Bueno, vamos a intentarlo después. Yo tengo que tratar de ver que la historia de la vida, lógicamente, tenemos capacidad para poder ir avanzando y espero y deseo que seamos capaces, pero te puedo garantizar que en nuestro caso y en el mío, que me he implicado personalmente, yo he puesto hasta mi nombre encima de la mesa. O sea, quiero decir que yo dije que no iba a ser yo un problema a la hora de poder converger. Ya no sé qué más se puede decir. O sea, que en ese caso es verdad que se ha leído de otra manera absolutamente respetable y se ha entendido que no era el momento. Yo creo que ha sido un error. Lógicamente, las personas pensarán que otras personas que ha sido un acierto. Yo creo que en estos momentos la unidad es un plus además que presenta esa alternativa de verdad de una forma mucho más contundente. Lo que sí que tengo claro, y lo digo de verdad, que tengo claro quién es mi enemigo. Mi enemigo son las políticas del Partido Popular, las políticas del Partido Aragonés, y son las que llevamos sufriendo durante los últimos años. Eso lo tengo claro. Tengo enemigos y tengo adversarios políticos en un momento coyuntural. Y Podemos, como es chunta aragonesista, en estos momentos somos adversarios políticos, pero no enemigos. Mi enemigo, tengo claro quién es, qué tipo de políticas son las enemigas, y espero y deseo que todo el mundo no cambie el objetivo y que sepamos al final qué es lo que queremos combatir y lo que es que queremos derrocar. Si me preguntas si juntos hubiera sido más fácil, creo sinceramente que sí. No ha podido ser, seguiremos trabajando. ¿Hay otra pregunta? Buenas tardes, señora Luquino, buenos días. Yo soy Javier Randeano, estudiante de periodismo y activista de Stopes. Sé que estuve el otro día en un acto que hicimos donde había un compromiso y todo eso que en las Cortes nos ha defendido cuando hemos ido a plantear los temas de vivienda. Mi pregunta en concreto era que nos explique qué van a hacer o qué van a proponer hacer con el convenio que hay firmado entre la Federación de Municipios, la DGA y el Poder Judicial, que sería lo que garantizaría de alguna forma que aquellas personas que no puedan atender sus pagos puedan tener una cobertura en cuanto a vivienda. Y eso, la responsabilidad es de la DGA por ley. Sí. Claro. Es verdad, nosotros hemos firmado un compromiso, que hace el compromiso que hemos firmado diferentes fuerzas políticas hace de la necesidad de un decreto de la vivienda en Aragón que signifique que vaya a poder dar esa cobertura y que sobre todo le reconozca a la vivienda su carácter de función social. Pero también quiero decir algo, a partir de mayo, gane quien gane las elecciones, lo que sí tiene claro es un presupuesto y una serie de leyes que no las hemos hecho nosotros. Un presupuesto que es del gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés, que hay que empezar a gestionar con él. Y una serie de leyes que podremos derogar o no derogar, pero que en estos momentos están vigentes y que hay que verle cómo le damos la vuelta y cómo vamos aplicándolas.
En este caso, desde luego, tiene bastantes déficits, lo que pasa que es un marco instrumental, un marco jurídico y legal que nos puede permitir garantizar de una forma inmediata el que efectivamente se pueda salvar lo que es la emergencia habitacional de muchísimas familias. Estamos hablando de más de 3.000 familias que están esperando tener una vivienda en esa comunidad autónoma. Y es verdad que se puede aplicar de otra manera, pero también es verdad que tenemos una orden donde los requisitos para poder acceder a una vivienda de alquiler social, sabemos que son unos requisitos tan sumamente restrictivos que luego el gobierno dice que es que no hay gente para tener alquiler social. No, lo que no hay son los requisitos, porque además de dilatarlos en el tiempo, son tan absolutamente restrictivos que muy poca gente puede encajar dentro de esos propios requisitos. Lo primero que hay que hacer directamente luego también es derogar esa orden y por lo tanto garantizar esa ocupación habitacional a aquellas personas que realmente la están necesitando. Y luego ahí se puede hacer, y eso es un decreto que se puede firmar al día siguiente, que es el que hace el de paralización moratoria de los desahucios. Eso se puede hacer al día siguiente. Ir aplicando ese intento que hay entre el Gobierno de Aragón, porque tenemos competencias, en tema de vivienda tenemos competencias en la comunidad autónoma, en otros títulos no, y por lo tanto es una cuestión también de priorizar políticamente dar salida a este tema, con el Poder Judicial, con el Gobierno de Aragón, y que por lo tanto garanticemos ponerlo en pleno funcionamiento, porque no ha habido voluntad real de ponerlo en pleno funcionamiento. Tenemos un marco muy mejorable, porque es un marco jurídico, como digo, que bueno, que permite trabajar en una línea, pero nosotros estamos defendiendo desde luego que se modifique y que el decreto de la vivienda de Aragón, ese decreto realmente sea el que pueda dar soluciones inmediatas a una realidad que en Aragón es una realidad dramática. Es en toda España, pero estamos hablando aquí en Aragón. El otro día lo comentábamos cuando estábamos en la reunión de la plataforma de Stop Desahucios, es que es una pena que determinados dirigentes no solo estén gobernando de espaldas a la ciudadanía, sino que además no tengan la dignidad de mirarle a los ojos a la gente cuando toma decisiones políticas. Y a mí me gustaría que la rendición de cuentas de la gente, de los políticos con cargos públicos, fuera una obligación, porque tomar decisiones detrás del plasma, tomar decisiones del Palacio de la Jafería, sin explicarle a alguien a los ojos que la vas a echar de su casa, sin darle ningún tipo de alternativa, pues yo creo que resulta mucho más complicado. Con no ir a los sitios y no conocer, y no tener ningún tipo de empatía con el que está sufriendo, pues realmente es más fácil. Y lo decía porque el otro día nos estaban hablando que hablábamos, en 15 días en mayo había en esta comunidad autónoma 17 adultos y 4 menores con riesgo, con orden de desahucio de forma inmediata. Y eso, un dirigente de un gobierno democrático y con cierta dignidad, aparte de no permitirlo, tiene que dar soluciones porque tiene la capacidad y las herramientas para poderlo hacer. En este caso se tiene la capacidad y las herramientas para poderlo hacer. Pero con el tema, con el SARE, si es que podemos sacar vivienda de alquiler social de la propia administración. Es alucinante que el propio parque municipal o de vivienda de la DGA resulta que desahucia a gente porque no puede pagar el alquiler social. ¿Nos estamos volviendo locos o cómo va esto? Puede ser. Si es que es una decisión que tenemos nosotros la capacidad de la propia gestión. Entonces, bueno, ¿hay un margen inmediato? Sí, pero lo que tenemos que hacer al final es dar una vuelta. Es decir, la vivienda tiene que ser, y su función tiene que ser una función absolutamente social. Y tenemos que cambiarle esa vivienda que ha tenido un carácter absolutamente especulativo y que lo que se ha hecho es negocio por determinada parte de empresas en una época muy concreta y gente que ha especulado con la vivienda. La vivienda no es un bien especulativo, tiene que tener esa función social. Y partiendo de esa concepción y de esa filosofía de cómo entendemos lo que tiene que ser la vivienda, primero nos hubiéramos ahorrado muchísimos disgustos durante muchos años, pero segundo garantizaremos un espacio digno para que la gente viva. Y quería vincularlo ahora porque con este tema de la vivienda que me está preocupando y no lo he hablado y lo quiero sacar a colación. Durante la crisis en España y en Aragón ha sido una crisis, obviamente, mundial, porque es una crisis capitalista cíclica, pero además aquí tenía una otra vertiente que era el de la burbuja inmobiliaria que estalló y por lo tanto fue mucho más brutal porque también se nos unió esa crisis que es más específicamente propia nuestra. Claro, el otro día oigo a la señora Elsa Fernanda Ruiz y al señor Mariano Rajoy decir que vamos a crecer en el 3,2% del Producto Interior Bruto y que somos ya como, tiramos más que Alemania nosotros, ya un motor que en este momento somos el motor de Europa. Y se le olvida la parte en la que dice en qué sectores estamos creciendo. Y volvemos a crecer otra vez en construcción y otra vez en hostelería. Es no entender absolutamente nada. O sea, esta crisis, como dicen los chinos, que la crisis significa oportunidad, no ha servido ni que para que reflexionen que las mismas políticas que nos han llevado a la situación en la que estamos es imposible que nos saquen del mismo lugar. Y por lo tanto volvemos a tener un crecimiento económico con los pies de barro. Que no se escuche hablar de la necesidad de un nuevo modelo alternativo, productivo, de diversificación. Algo que es obvio. Nada, cero. Hay que ver los presupuestos que tenemos en I+D+I en esta comunidad autónoma para echarnos a llorar.
para echarnos a llorar. Hay que ver que en vez de estar apostando por las energías renovables, una comunidad autónoma que tenemos sol, que tenemos viento, lo que hacemos es grabarlas, que la agroindustria pasa desaparecida, que lo leemos todo a este tema y ahora esas empresas que se forraron con el ladrillo se han reconvertido en empresas que se forran en la nueva tarta, que es la tarta sanitaria. Y lo quería traer a colación porque en Aragón, que más o menos habíamos conseguido vadear lo que era la privatización, que en el caso de Madrid es escandalosa, sabemos el Partido Popular cuando se descarga del todo a qué niveles llevaba con la privatización, tenemos ahora encima de la mesa la construcción del hospital de Alcañiz, que hemos interpuesto un recurso a diferentes fuerzas políticas que hasta la fecha, por lo menos en contencioso administrativo, una vez que hemos agotado la vía administrativa, hemos ido a los tribunales y nos han admitido por lo menos el recurso, y entre las medidas cautelares la universidad ha pedido que le den los 14 millones de euros que necesita para no asfixiarse, y nosotros hemos pedido la suspensión de la licitación de la adjudicación. Bueno, ese hospital lo pongo para que veamos el nivel de negocio que se hace desde la legalidad. Estaba presupuestado en 83 millones de euros, un hospital que se necesita y es un hospital que necesitan y lo hemos reivindicado todas las fuerzas políticas. Lo que pasa es que a algunas se les olvidó la otra parte, era cómo la querían financiar. Pues ese hospital que está consignado presupuestariamente en 83 millones de euros, la licitación ha salido en 451 millones de euros. 451 millones de euros que significan primero hipotecar los presupuestos sanitarios de esta comunidad autónoma para los próximos 20 años, independientemente de quién gobierne, lógicamente. Y por otro lado, entender que el margen de beneficio que supone a una empresa de construcción, en este caso el hospital de Alcañiz. Yo entiendo que las empresas además siempre utilizan, lógicamente, esa empresa lo que quiere es tener beneficios empresariales. Por eso yo me niego a que se juegue con mi salud y que se haga negocio con la salud de cada uno de nosotros y de nosotras. Pero es que además de esto, que sería la primera evidencia, las condiciones con las que sale la adjudicación son tales que ni juntándose todos los empresarios de Teruel en una UTE pueden optar a esa licitación. Y sorpresa, sorpresa, a que no sabéis qué empresa es la que puede adjudicarse, que cumple los requisitos para poder llevar a cabo esa adjudicación, por la de Florentino Pérez, por ejemplo. Esto es algo evidente, la capacidad de recolocarse y adaptarse a este sistema y las grandes empresas a donde creen que hay un nicho de negocio. Y en este momento, esa es la verdad de la privatización de la sanidad, que se han reconvertido en garantes, lo digo con ironía, de nuestra salud y que empiezan a hacer negocio con la misma. Hay bastantes preguntas, o sea que pasamos a... Buenas tardes, yo también soy estudiante de periodismo. Me gustaría preguntarle si llega al gobierno qué medidas en concreto va a llevar a cabo para fomentar el empleo, en concreto el empleo juvenil. Pues la verdad es que es un tema serio y el otro día, ayer lo hablaba con el número 2 de mi candidatura, tiene 28 años y conoce perfectamente la realidad. Creemos que se necesitan unos planes estratégicos concretos de apoyo y de potenciar lo que es el empleo de menores de 25, en este caso vamos a tener que subir a 30 años porque creemos que es uno de los objetivos. Dos objetivos tenemos. Uno, planes de empleo, de políticas activas de empleo encaminadas directamente a promover, ya no por favor el emprendimiento, ¿no?, sino que la capacidad de poder trabajar los menores. Estamos hablando en el caso del tema de becas, etcétera. Nosotros defendemos la necesidad de contratos que no seas el eterno becario y que por lo tanto estés con salarios indignos durante muchísimo tiempo, sino que haya una contratación más o menos estable que te permita tener un salario digno. Y estamos hablando de esos planes directamente de la propia administración de bonificación para que se contraten a menores de 30 años, de la capacidad de que la administración y que el gobierno de Aragón sea uno de los motores que ponga encima de la mesa esas herramientas para que se contraten a gente joven. Pero también tenemos el otro problema y el gravamen, que vivimos un momento que las personas mayores de 50 años en esta comunidad autónoma es posible que no se puedan volver a reincorporar a su mercado laboral. Con lo cual tenemos esa gran contradicción. Por un lado, a los menores no los dejamos trabajar, a los mayores de 50 años que los han expulsado del mercado laboral va a ser imposible que vuelvan a reciclarse, pero a la vez deciden que nos alargan la edad de jubilación a los que estamos trabajando sin EDIE, que vendremos aquí con la cachava el que pueda y estaremos aguantando tirón porque no hay que revertirlo, no puede funcionar así. Nosotros defendemos las 35 horas, que parece que es nuevo, llevamos defendiendo desde hace muchísimo tiempo la necesidad de apostar a las 35 horas, porque 35 horas laborales lo que hablamos de la redistribución, no del horario, sino de la redistribución del trabajo. Y por lo tanto hay margen también para poderlo hacer así. Suecia ahora, bueno, que no es que esté gobernada por la extrema izquierda, ha planteado en estos momentos las jornadas de 6 horas laborales.
y el valor de productividad de su hora por la nuestra, bueno, no tiene nada que ver. Es decir, es cambiarnos el concepto de la redistribución. La redistribución del horario, la redistribución laboral, lo que permite es que se incorporen las personas al mercado laboral y que haya una redistribución del salario y la redistribución también del trabajo. Por lo tanto, hay una serie de líneas. Lo que sí que tenemos claro es que el gobierno tiene que jugar un papel importante de impulsar. La derecha dice lo mismo, no sé si vendrá de la derecha que ha explicado las cosas, que queremos hacerle a todo el mundo funcionario, ¿verdad? Que no queremos a todo el mundo hacer funcionario. De hecho, también cabe decir que tenemos una de las medias más bajas de personas de funcionarios en toda Europa, que sea lo que iba diciendo la derecha, que no estamos hablando de eso, pero sí que creemos que el gobierno tiene la capacidad para poder poner herramientas que puedan permitir las políticas activas de empleo para la gente menor, pero digo sin olvidar en estos momentos otro gran drama que es el de las personas de mayores de 50. Creo que había ahí y alguna, ¿no? Pues entonces hablar de ella. Hola, soy Marcos, estudiante de periodismo también. Y bueno, me gustaría hacer dos preguntas. Por un lado, yo como estudiante universitario me siento un poco desplazado a la hora de escuchar los programas electorales de los partidos políticos. Sí que, por ejemplo, ayer leí un artículo en el que decías que Izquierda Unida apuesta por el IMAX y me gustaría saber qué haría concretamente el partido con la Universidad de Zaragoza. Porque, por ejemplo, actualmente solo 2 de cada 10 universitarios que piden la beca general de estudios, la del Ministerio, la consiguen. Y luego, por otro lado, me gustaría saber tu opinión sobre el proceso de privatización del registro civil que está llevando a cabo el Partido Popular. Pues la primera tienes toda la razón. Ayer cuando hablábamos de la necesidad, desde Izquierda Unida, que planteamos esa necesidad del cambio del modelo productivo, del modelo productivo alternativo, lo que defendíamos es que el hilo conductor de las políticas actuales en el siglo XXI tenía que ser el I+D+I, y era una realidad. Y es lógico, lo decía antes cuando me estaban cogiendo los medios de comunicación, que la universidad tiene que hacer una apuesta estratégica y una apuesta necesaria en lo que estás diciendo tú, y que por lo tanto lo que hay que hacer es ampliar becas, ampliar la capacidad. No puede ser que 2 de cada 10 que pidan esa beca puedan tener acceso a la misma, y sobre todo lo que hay que hacer es garantizar en el tiempo que esos proyectos se pueden mantener. El otro día vinieron hace unos pocos, antes de cerrar, que nos disolvieran el Parlamento, la gente de los centros de investigación de Arial, creo que se llamaban, que son una serie de gente que están en trabajos de investigación, que en proyectos que a los 3 años se han dicho que les quitan la financiación y que no pueden seguir trabajando. Claro, no tiene sentido esto. O sea, 3 años de trabajo, de proyecto, hay que explicar que los proyectos de investigación tienen sus consecuencias a medio y a largo plazo, no entender absolutamente nada. Nosotros lo que estamos hablando es de la necesidad de apostar porque esos programas sean programas que tengan un presupuesto plurianual que permitan que que todas las energías se centren en estar investigando y no en buscar recursos para poder garantizar que se sigue trabajando en esa línea. Y teniendo en cuenta, estamos hablando de la necesidad, que sabemos que ese es una inversión que tiene su reconocimiento y su valor añadido y productivo dentro de unos cuantos años. Y desde luego lo que queremos es que estabilidad en los proyectos, garantizar recursos y que pueda acceder muchísima más gente. Y ese papel fundamental que tiene que jugar la universidad es un papel lógico y normal, porque tiene que ser uno de los motores de desarrollo real de esta comunidad autónoma si queremos salir de una manera que sea diferente a la de la construcción y a la de la hostelería. Pero parto de la base que también estamos en un momento de asfixia económica a la universidad pública, y esto no es baladí. Es decir, esto es una apuesta del gobierno de Aragón por potenciar otro tipo de universidad frente a la universidad pública. Y es así. Tendremos que hacer una universidad cada vez más elitista, en la que cada vez es más difícil que las personas, independientemente de sus recursos económicos, puedan completar y acceder a la misma, que nosotros defendemos lógicamente que pueda ser así, que no pueda ser un impedimento, pero por otro lado vemos un gobierno cómo toma decisiones políticas que tienen consecuencias siempre muy claras y muy directas. La de primar en este caso a la privada frente a la universidad pública, incumpliendo compromisos que hemos acordado todas las fuerzas políticas sobre el Partido Popular. Es decir, el gobierno hace desobediencia civil de los compromisos que adoptamos en el Parlamento, que es el órgano soberano. Hemos aportado todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento actual sobre el Partido Popular, por lo tanto éramos mayoría, dijimos que era necesario que el compromiso que había adoptado con la universidad pública de financiación se cumpliera. El gobierno mirando para otro lado, y por lo tanto esa asfixia económica repercute también en elementos tan importantes como son lo que estabas comentando y planteabas poniendo encima de la mesa, además de muchos otros más, ¿no? Pero bueno, tiene que ser un objetivo estratégico de un gobierno, el del gobierno de Aragón, desde luego la apuesta por la universidad y la apuesta del I+D+I.
Con el registro, pues es que empezamos a hacer negocio con todo, radicalmente en contra de lo que significa la privatización de los registros, porque al final nos van a cobrar por respirar. Y en estos momentos, yo creo que hay una movilización importante que se decía antes, Juanma, que las movilizaciones están consiguiendo que se paralicen algún tipo de cuestiones, y yo creo que esta al final conseguiremos paralizarla, porque al final lo que estamos hablando es de eliminar un servicio público y hacer pagar por cuestiones que en estos momentos, desde luego, las asumía como servicio público, que es el registro, el que lo asumíamos directamente con la propia administración sin tener que estar pagando por determinado tipo de cuestiones que son absolutamente absurdas. Alguien va a hacer negocio con esto, sabemos quién va a hacerlo. Alguien va a hacer negocio con esto y sabemos. Yo creo que esto se paralizará con el registro, creo sinceramente, hay movilización, han parado para atrás y yo creo que se conseguirá paralizar. Creo que ha tenido más de globo sonda, a ver cómo caía luego entre todo el mundo la posibilidad de la privatización de los registros y al final, pues bueno, quiero pensar que el señor Mariano Rajoy sea registrador de la propiedad, no tenga nada que ver para llevar a cabo este tipo de decisiones y que tenga que pensara realmente que era algo beneficioso. Obviamente estamos tendiendo a la privatización de todos los servicios públicos y este es un paso más en el que se va intentando, pues bueno, en un perfil que parece que no nos puede afectar directamente a toda la ciudadanía, que los registradores pues una cosa como que nos está en nuestro día a día, pues al final es esa necesidad de privatizar y de mercantilizar y hacer negocio con absolutamente casi todo. ¿Alguna pregunta más? Pues ya lo Yo también soy estudiante de periodismo, como mis compañeros, y ampliando lo que ha preguntado Marcos, quería saber si ganase la izquierda en las elecciones autonómicas, ¿cómo propondrían solucionar el problema que hay aquí en la universidad de alumnos que han tenido que dejar sus estudios porque no podían pagar las tasas y no recibían becas? Otros que están, pues, aunque reciben beca, están sufriendo que prácticamente no pueden pagarse los libros y lo están pasando mal. ¿Qué solución pondrían a esta situación? Estábamos hablando, antes estaba mirando y salían los datos que en este último año, creo que habían sido, bueno, en los últimos años casi 2.000 personas que habían dejado de matricularse en el primer ciclo y muchas de ellas lo estaban dejando porque no pueden acceder, porque no pueden pagar sus estudios. Cuando digo que la universidad se está entendiendo a la mercantilización de la misma y que tenemos pasando de una universidad pública, el objetivo que defiende Izquierda Unida es que cualquier persona, independientemente de su situación económica, pueda llevar a cabo sus estudios y que nadie deje de estudiar por esa realidad. Lo que estamos trabajando, se está trabajando, es una línea de bueno, es una universidad mucho más elitista, es decir, el 3+2 significa al final esto, es decir, nos vamos quitando grados y lo que vamos sumando másteres y aquí las pagamos y el que pueda, y el que tenga capacidad económica para poderlos pagar, podrá tenerlo. En las tasas de la universidad significa exactamente lo mismo. En Izquierda Unida hemos dicho y hemos defendido como objetivo prioritario y principal es que nadie, por una cuestión económica, no pueda estudiar. Y para eso se necesita ampliar becas, modificar los requisitos para las mismas y además nosotros defendemos que no puede ser que el señor Pérez, que en este punto de la dualidad y de esas sociedades duales y del darwinismo, que alguien que se lo pueda pagar con un 5 pueda tener derecho a poder seguir trabajando y yo que no me lo puedo pagar necesito sacar un 5,5 para poder hacer una beca. No. En esta vida quiero decir que la situación económica no puede ser la que marque ni el criterio ni la capacidad para poder estudiar o no estudiar. En un principio abrir muchísimo más los requisitos de las becas. Segundo, intentar bajar las tasas de la universidad o si no, primar de alguna manera para que eso no sea ningún tipo de impedimento, pero trabajar en la línea al final de garantizar, nosotros defendemos desde hace muchísimo tiempo la idea de garantizar la educación pública en todos los niveles. Lo hace Finlandia ya, no es una cuestión, lo hace Argentina, lo hace Finlandia, lo hace Cuba, es decir, diferentes modelos de gobiernos para que se pueda poner y elegir, en el que la educación es un elemento estratégico de un país o de una comunidad autónoma y por lo tanto se garantiza y se prioriza frente a otro tipo de cuestiones y ese será el objetivo que si permitimos que la izquierda en el sentido, no sé si más amplio o más restrictivo de la palabra, pero que la izquierda que tiene clara que la educación pública de calidad, la educación laica tiene que formar parte de lo que es la propia evolución de cualquier comunidad, en ese línea de trabajar, pero inmediatamente aumentar el número de becas, de consignación presupuestaria, rebajar requisitos y, como digo, no dejar a nadie en la estacada por cuestión de su retroceso sin precedentes, que, bueno, uno de los grandes avances que íbamos consiguiendo, que nadie pueda dejar de estudiar por una cuestión económica, aunque no se pueda matricular porque no pueda pagar unas tasas. A ver, hay 3 preguntas, 4, si os parece, las vamos a agrupar, abrir las 4 salidas porque es cerquita.
Y Patricia, empiezo a apuntarme las cosas porque no sé si voy a ser capaz de acordarme. Con esto cerraríamos porque ya si no somos... Tengo más sino no se oye, ¿no? Bueno, buenos días. Yo tenía dos preguntas, pero ya sé que es un poco corto de tiempo, yo te las formulo y tú me contestas como quieres. La primera, hablabas antes de la importancia de que el pueblo se implique un poco con el poder político. Me gustaría saber hasta qué punto un ciudadano puede hacer o participar en la política más allá del hecho de votar. Y la segunda, me gustaría saber otros partidos, por ejemplo Podemos, es el ejemplo que se me viene más rápido a la cabeza, han dicho un poco cómo financiaban su campaña electoral. Entonces a mí me gustaría saber hasta qué punto Izquierda Unida, cómo financia su campaña electoral y si tiene alguna implicación con alguna entidad bancaria. Hola, buenas tardes. Antes han mencionado el Aragón Violeta, la lucha de tantos años que llevamos las mujeres reivindicando el feminismo y demás. Desde un partido como Izquierda Unida, ¿qué medidas tomar para acabar con la brecha salarial, etcétera, etcétera? Buenos días. Yo quería preguntar, antes ha hecho referencia al Partido Aragonés como partido que en última instancia siempre decidía sobre un gobierno de derechas o menos de derechas, en que hará referencia al Partido Popular y al Partido Socialista. A mí me gustaría preguntarle si usted tuviera que pactar con el Partido Socialista, por ejemplo, para evitar un gobierno de derechas del PP, del PAR y probablemente de Ciudadanos, ¿qué tres medidas considerarías tú imprescindibles a poner sobre la mesa para pactar con ellos? Hola, buenos días. Bueno, a mí me gustaría saber qué políticas se pueden llevar a cabo para reducir el desempleo, el miedo sobre todo a perder el empleo y por lo tanto a poder ser más ciudadanos todos y podernos sentir más comprometidos y llevar las acciones que estimamos oportunas en cada momento. Voy a intentar más. Hola, buenas. Yo le quería preguntar, como usted antes ha dicho que Podemos no consideraba a Podemos como un enemigo, sino como un adversario más. Yo también me da la sensación de que Podemos es su verdadero rival de las urnas, ¿no cree que es así? Tengo 20 minutos, la verdad que esto va para 2 horas o 3, todas las preguntas que habéis hecho. A ver, con el tema de la participación, yo creo que hay muchas formas de participar, lógicamente, y en la participación nosotros llevamos una parte, de lo que hablamos es de la necesidad de la democratización de las instituciones, de la democracia radical, en el sentido de volver a recuperar esa capacidad de decidir que tiene la gente sobre la capacidad de poder controlar a sus propios cargos públicos. Diferentes figuras y diferentes medidas. Nosotros estamos defendiendo la necesidad de apostar por los referéndums, por las consultas, que es una forma de implicar directamente en tomas de decisiones importantes a la ciudadanía, y además hay series de cuestiones que pueden surgir a lo largo de los 4 años que uno está gobernando y que no podías igual preverlas, porque son suficientemente importantes para que se tenga que tener esa decisión y son unas fórmulas. Y luego hay dos que nosotros ponemos encima de la mesa que hacen no me gusta mucho la palabra, pero la del empoderamiento de la ciudadanía, que hacen referencia, una, a la figura del revocatorio, que es una figura que se utiliza en otros países, que es la garantía que se tiene para poder echar a un cargo público que no cumple con los compromisos y con el programa con el que se ha presentado. Y eso creo que es fundamental. Esa es la de la rendición de cuentas de los ciudadanos, que en los cargos públicos expliquemos las decisiones que tomamos, por qué las tomamos, para qué las tomamos y qué tipo de beneficio o repercusión tienen en la ciudadanía. Y esto es importante, no va vinculado, pero no va vinculado con el tema de que nosotros defendemos el tema de la auditoría de la deuda. La auditoría de la deuda al final es saber exactamente cómo se ha gastado el dinero público, y eso es fundamental. Primero, para saber qué es lo que tenemos, que me imagino que habrá un eco en las arcas del gobierno de Aragón, que da miedo, pero segundo, y más importante, es saber quién decidió, para qué decidió, por qué y con qué consecuencia. Y eso al gobierno le da mucho miedo. Lo lógico sería, que es una respuesta que hacemos, que cada euro de dinero público, desde que sale, desde las arcas públicas hasta el último lugar al que llega, deberíamos poder seguir esa trayectoria y sobre todo para saber si podemos gastar mejor, que son los objetivos, y segundo, para que sepamos que por el camino no se ha perdido ni un euro público en otro tipo de cuestiones. Y lo pongo encima de la mesa, pero por ejemplo, con el tema de la comisión de investigación, la comisión de investigación de Plaza, que ha sido gracias a Izquierda Unida, que nos pusimos especialmente
vehementes y duros porque creíamos que la empresa pública más importante de esta comunidad autónoma no había manera de conocer las cuentas públicas por mucho que las pidiéramos. Independientemente de la parte judicial que lleva su camino y que verán si luego se han cometido delitos, en este momento hay entre 150 y 200 millones de euros del dinero público de todos y todas que no sabemos dónde están. 200 millones de euros que se han evaporado por el camino. Eso no puede ser. Y por lo tanto, si hay una transparencia y un control de ese dinero público, desde luego podrá ser una de las formas en que la ciudadanía estará informada y por lo tanto podrá participar y podrá exigir también mucho más. Con el tema de la financiación, Izquierda Unida no tenemos ningún tipo, Izquierda Unida Aragón no tenemos ningún tipo de crédito ni ningún tipo de crédito para la campaña electoral. Nos financiamos porque los cargos públicos de Izquierda Unida desde hace muchísimo tiempo aportamos una parte importante de nuestro salario a la propia organización. Se puede ver en nuestra página web está lo que yo cobro, lo que yo aporto a mi organización, el estado que tengo de mi casa, la matrícula de mi coche, etcétera, etcétera, desde hace muchísimo tiempo. Porque desde hace tiempo entendimos que nosotros no nos endeudamos a la hora de las campañas electorales. El dinero que tenemos nos lo gastamos y así no dependemos luego que si salen bien los resultados pues volveremos a recuperar dinero y si no, no deberemos nada. No tenemos ningún tipo de crédito bancario con ninguna entidad en esta comunidad autónoma. Y el dinero ha venido de las aportaciones que hemos hecho los cargos públicos durante estos 4 años, que lo que hacemos es una aportación y las dejamos para garantizar primero el mantenimiento de la propia sede y de trabajo y luego para poder garantizar que efectivamente la campaña electoral no nos la financia ningún banco en absoluto, pues no la financiamos con las aportaciones que hacemos los cargos públicos y los cargos orgánicos de Izquierda Unida, no solo los que somos cargos públicos, sino aquellas personas que están trabajando en las instituciones también hacen esa aportación. Nosotros cuando entramos en Izquierda Unida, cuando entramos en los cargos públicos, firmamos un compromiso ético con una carta financiera y una carta del cargo público que está expuesta también y colgada en la página web de Izquierda Unida desde hace muchísimo tiempo. Ningún cargo público de Izquierda Unida puede entrar sin haber firmado ese código ético y sin esa carta financiera que hace que una parte de tu sueldo directamente vaya a la organización que es la que nos permite abordar la campaña electoral de esta manera. Con el tema de la brecha salarial, hombre, si tuviera la varita mágica ya, por la alcaldía, pero tengo una clara, es empezar a penalizar y sancionar a aquellas empresas que no cumplen con los planes de conciliación y que no cumplen con las leyes en este país. Así de fácil. Empresas que no cumplen con la ley, empresas que las sancionamos. ¿Cómo se las puede sancionar? Primero, dejando, por ejemplo, de contratar con ellas. Segunda, incorporación de cláusulas sociales y cláusulas laborales a las contrataciones que hagamos con la administración pública, en la que entre ellas se ponga que se garantiza efectivamente la igualdad entre hombres y mujeres en muchas cosas, pero la más fundamental o importante en esta, los planes de igualdad. Y eso se puede hacer, incorporación, como digo, de cláusulas y por lo tanto la administración no contrate con aquellas administraciones que no cumplan y por otro lado que se sancione. Posiblemente porque las empresas por la vía buena pues a veces no les debe entrar muy bien en la cabeza la necesidad de apostar de esa forma clara por aplicar las leyes, pues bueno, tengamos esa capacidad también para poder sancionar o incluso dejar de contratar, que probablemente sea la mejor forma que puedan entender que realmente hay que modificar una serie de cuestiones, entre ellas esta. Y yo creo que eso se puede hacer porque la administración tiene que ser al final ejemplar y ejemplarizante. Si la propia administración permite contratar con empresas que se saltan la ley, pues ¿cómo le vamos a exigir luego a la empresa privada que cumpla de determinada manera? Si la propia administración contrata con empresas que pagan salarios de miseria, es complicado que luego le podamos exigir a la empresa privada que no contrate con salarios de miseria. Por lo tanto, en esa línea yo creo que se puede trabajar. Con el tema de las medidas y con los pactos. Pues soy política, no voy a hablar de pactos. El 24 de mayo, en nada, vamos a ver lo que decide una inmensa mayoría de gente, porque otra mucha que igual no va a votar, que es uno de los grandes dramas que tenemos en este país y habría que reflexionar por qué nivel de abstención es tan importante a la hora de poder decidir quién nos va a gobernar los próximos 4 años. Hay una cosa evidente, no es lo mismo sentarte a hablar, y digo hablar, teniendo 5 diputados que teniendo 15, no es lo mismo. No es lo mismo tener 20 que tener 6, porque según la fuerza que te da la ciudadanía tienes más capacidad para poder incidir en qué decisiones se pueden abordar. Lo que sí te puedo dejar claro es que Izquierda Unida, si depende de ella, Luisa Fernanda Muri no será presidenta de esta comunidad autónoma. Eso lo puedo dejar claro. A partir de ahí, todo abierto para poder hablar. Pero insisto, no es que no te quiera contestar, es que no depende, no se va exactamente igual a hablar con nadie
con la fuerza que tienes. Si una fuerza de la ciudadanía te da un 20%, te da un 7% o te da un 28%. Y dicho esto, tienes más capacidad de poder aplicar más de lo que es tu programa electoral que no. Lo que tengo claro es que Izquierda no va a pactar caras, eso también lo tenemos claro. Y que depende de nosotros, Luisa Fernanda Ruiz, desde luego, no será presidenta del Gobierno de Aragón. Con el tema de... el tema de Podemos. Podemos es mi rival, claro que es mi rival, pero no es mi enemigo. Y es diferente eso, muy diferente. Competimos... Y yo creo que ahora ya, fíjate lo que creo que no tanto, quiero decir, en estos momentos yo creo cuando alguien decide con toda la legitimidad no querer jugar en la ambigüedad calculada, no somos ni de derechas ni de izquierdas, etcétera, bueno, pues abordas otro tipo de espectro también de ciudadanía. En el caso de Izquierda Unida nos llamamos Izquierda y Unida y además para mí ser de izquierdas es una forma de estar y de entender la política. Y para mí tiene una connotación fundamental de valores implícitos a lo que es ser de izquierdas. Para mí ser de izquierdas, cuando eso estaba diciendo esa necesidad, yo me defino como alguien anticapitalista, porque lo soy, feminista, porque lo soy, de izquierdas, porque lo soy, porque defiendo una serie de valores como son el de la igualdad, el de la libertad, el de la solidaridad, el de la fraternidad, que vienen vinculados directamente. Y además porque confronto un modelo político, un modelo laboral, un modelo social y un modelo económico. Y alguna vez tenemos muchos defectos los de Izquierda Unida, muchos, pero algunas virtudes tenemos. Y desde luego que decimos lo que hacemos, pero sobre todo hacemos lo que decimos. Y nadie podrá decir con Izquierda Unida que no sabe exactamente cómo nos presentamos, cómo actuamos y cómo somos. Y obviamente luego creo que tenemos el bagaje, en nuestro caso, de estos 4 años de oposición y de trabajo serio que creo sinceramente que se ha hecho en las Cortes de Aragón. Hemos trasladado multitud de iniciativas, de reivindicaciones de la gente, porque hemos estado constantemente. Yo he tenido siempre, claro, desde que salí elegida diputada, hace 4 años, es que tenía un pie en la calle y otro pie en la institución. Que los 2 pies en la institución no servían para nada y los 2 pies en la calle, si no trasladaba las cosas a la institución, tampoco. Y yo creo que esa es la forma de trabajar. En la institución y en la calle. Si al final no somos la correa de transmisión y somos capaces de trasladar los debates, las reivindicaciones y las necesidades de la gente a la institución, pues efectivamente nuestro trabajo no tiene mucho sentido. Pero hay que estar en los 2 espacios y los 2 espacios con seriedad, con alternativa y con rigor. Y por lo tanto, compañeros de Podemos, con los compañeros de Xunta Aragonesista, son compañeros míos que estamos jugando en estos momentos en diferentes equipos, porque algunas alineaciones, por hacer un símil, no tienen nada que ver, pero que realmente mi enemigo, y no pierdo tiempo, es quién es y las políticas que son las que son. Y yo creo que Podemos juega en otro tipo de espectro al que jugamos Izquierda Unida también, y por eso podemos ser perfectamente, ya que no hemos podido sumar inicialmente, podremos ser complementarios. Yo lo que espero y deseo es que tengamos los mejores resultados posibles todos aquellos y aquellas que seamos capaces de garantizar que Luisa Fernanda Ruiz no vaya a ser presidenta del Gobierno de Aragón. No sé si lo han dicho ellos o no, yo voy a defender esa. También es verdad que si alguien se pone enfrente y permite que se gobierne la derecha, pues bueno, nos tendrá enfrente también en ese sentido, ¿no? Y con el tema del... Bueno, claro, hay 2 dramas, el del desempleo y hay 2 dramas, el del miedo a perder el trabajo. Y aquí hay 2 cosas que han jugado en contra absolutamente. Una reforma laboral escandalosa, una reforma laboral que nosotros proponemos y defendemos la derogación de la misma, pero no solo porque ha deteriorado las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras, que es así, sino porque además ha cargado la negociación colectiva. Y cargarte la negociación colectiva es cargarte el negociar de tú a tú con la empresa. Y eso nos hace absolutamente vulnerables. La negociación colectiva y el sindicalismo de clase es fundamental para garantizar nuestros derechos. Nos están vendiendo una moto estupenda. A mí me recuerda la época de Thatcher, cuando se cargaron todo el movimiento sindical en Gran Bretaña, y así les va. Porque la negociación colectiva es la herramienta que tenemos los trabajadores y trabajadoras para poder sentarnos enfrente y podernos oponer a negociar. Claro, la reforma laboral tenía ese condicionamiento. Por un lado, de deterioro evidente de las condiciones laborales, vendiéndonos la flexibilidad esta, que al final se ha ido flexibilidad para nada, pero para despedirlos más barato. Desde luego no para generar empleo, y sabían que no iban a generar empleo ni de calidad, porque nos quieren así. Nos quieren en un momento en el que tengas el ejército de parados, también parafraseando al compañero más,
en el que al final la gente dice, si usted no lo hace, no se preocupe que tengo aquí directamente a muchísima gente dispuesta a hacer su trabajo. Por lo tanto, derogación de la reforma laboral, porque es muy ideológica, y ese ataque frontal que hay contra el sindicalismo de clase también es ideológico, porque cargar de la negociación colectiva es una forma de dejarte vulnerable a los pies de los caballos. Por lo tanto, esas dos cosas se tienen que revertir. Se tienen que revertir porque tenemos que volver a recuperar esa fuerza para poder decir, esto yo no lo hago. Y para eso tenemos la necesidad, o defendemos nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del plan del empleo garantizado, lo que estamos hablando es que ese empleo venga vinculado directamente a través luego también con ayuntamientos, con comarcas, que sea el propio gobierno el que dinamice, y estamos hablando, no que contrate la administración, pero sí a través de empresas, de cosas fundamentales, como por ejemplo el tema de prevención y todo el tema de montes, estamos hablando de cuidados, de dependencia, hay muchísimo mercado que se necesita, que revierte con una rentabilidad no solo financiera, sino también social, que permite el poder plantarle cara a aquel que nos quiera explotar. Pero por eso digo que en estos momentos estas reformas han tenido mucho de laboral, pero mucho de ideológico detrás, muchísimo de ideológico. Y al final estamos comprando determinado tipo de soniquetes que están encantados porque pues al final ponemos en duda el valor del trabajo sindical, de la negociación colectiva, y entendemos que cualquiera, por el deterioro de las relaciones laborales, el deterioro salarial, forma parte de nuestra vida, pues nos habrán ganado. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de revertir. Y para ser capaces de revertir eso necesitamos un cambio, como digo, de políticas, un cambio de gobernantes de forma urgente. Estamos en un momento de emergencia. Y en esa emergencia se hace urgente, lo primero es eso. Para poder cambiar la política, en un principio lo tenemos que cambiar la correlación de fuerzas, y la mejor noticia que tenemos es que el próximo 24 de mayo tenemos la oportunidad de hacerlo. Y luego, como digo, veremos, porque igual tenemos que empezar a elegir algún otro sitio para poder estar o no, o tendremos que hacer una reflexión como sociedad, en qué sociedad vivimos, en qué sociedad estamos, y sobre todo qué sociedad queremos. Creo que ya he contestado a todo. ¿Sí? Pues ya está, entonces muchas gracias.